Bueno, buenos días. Mi nombre es John Sabogal, psicólogo y antropólogo de formación con una maestría en estudios políticos. Actualmente soy profesional de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para la territorial suroccidente desde el departamento del Cauca. Bueno, voy a aprovechar como parte de mi formación y mi experiencia, tanto académica como profesional, para poder plantear algunos elementos que quisiera compartir en el curso, agradeciendo pues también al profesor Axel Rojas la invitación y la coordinación del espacio. Mi intervención va a girar en torno a tres grandes aspectos. Uno, primero, la comprensión conceptual y analítica del conflicto armado a escala más regional. Dos, elementos que están asociados a las desapariciones, la desaparición forzada obviamente, pero también otro tipo de desapariciones o dinámicas en las cuales familiares están buscando a sus seres queridos, que es parte, digamos, del trabajo que desempeño en la unidad, y algunas reflexiones más de carácter metodológico desde las ciencias sociales para poder aproximarnos a los fenómenos. Entonces, el contenido de mi presentación está dividido más o menos en cuatro grandes ejes, una presentación sucinta de esas preguntas que me gustaría abordar en la sesión y algunos puntos de partida, hacerlos explícitos para poder generar después la discusión. Un contexto alrededor de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, del fenómeno de la desaparición, particularmente de la desaparición forzada, a partir de los datos, digamos, de nivel más macro y de nivel nacional. Un tercer momento de pensar analíticamente algunos elementos sobre el conflicto armado, especialmente a partir de la noción de órdenes sociales locales, que es un concepto, digamos, que se ha trabajado para comprender las dinámicas del conflicto armado en Colombia, que creo que es útil también para las discusiones del curso. Y finalmente, una estrategias metodológicas pensado en clave de diseños, de cómo podrían, eh, digamos, diseñarse herramientas metodológicas para poder acercarnos al conflicto armado, a su comprensión y en particular al aporte que pueden dar las ciencias sociales en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Estas son algunas de las preguntas centrales que mi idea no son contestar, no es contestarlas, pero sí poder dar algunos insumos y algunos elementos para acercarnos a las discusiones que están alrededor, ¿no? Como por ejemplo, cuáles son las herramientas analíticas y metodológicas de las ciencias sociales para comprender el conflicto armado colombiano. Esa es una de las preguntas que es transversal al curso y que quisiera yo poder abordar en algunos momentos para generar debate y discusión. Dentro de ese gran horizonte de las herramientas metodológicas y analíticas para la comprensión de las violencias y de la violencia sociopolítica del país, me interesa pensar y reflexionar sobre cuáles son los aportes que pueden dar las ciencias sociales en el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas en el marco de un conflicto armado y en particular en el caso colombiano. Y por último, qué tipo de abordajes metodológicos, de diseños, de herramientas pueden crearse y pueden adaptarse para poder comprender y acercarse a esa reconfiguración de las violencias, pensado no solo en lo que ha sido la historia del conflicto armado, sino lo que es actualmente aún la reconfiguración después del acuerdo de paz del 2016, y cuáles son los impactos, digamos, de alguna manera u otra que se pueden rastrear a partir de diseños metodológicos. Algunos puntos de partida. Primero, la necesidad de enfatizar un enfoque incluso transdisciplinar, la necesidad de articular diferentes conocimientos de diferentes disciplinas, que es justamente un aprendizaje y una necesidad en el caso de tanto de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas como de los procesos de búsqueda que articulan saberes de las ciencias sociales, que articulan saberes de las ciencias forenses, por ejemplo, y que además necesitan sí o sí de los conocimientos, los saberes de las comunidades, de los familiares que han liderado muchas veces los procesos de búsqueda, de las organizaciones y de las comunidades que han visto a lo largo de su historia su territorio como un escenario de hechos que conllevaron a la desaparición. Y un multimétodo, una estrategia multimétodo que pueda combinar
justamente estrategias quanti, quali, diseños mixtos que más adelante podemos, digamos, discutir y quisiera presentar. La articulación, como les decía yo, de diferentes saberes y conocimientos, de diferentes disciplinas, de diferentes contextos, de diferentes formas de entender la realidad, no solo desde lo académico, sino también desde los conocimientos que generan las comunidades rurales, campesinas, afroindígenas, que es fundamental poderlos tener en cuenta para poder hacer un ejercicio comprensivo e interpretativo del conflicto armado, teniendo en cuenta la complejidad de este fenómeno, la complejidad en términos de la diversificación de los actores, tanto armados como políticos, culturales, sociales, económicos, que han estado insertos a lo largo de la historia y del desarrollo del conflicto, de esas diferencias y a la vez posibles similitudes entre las escalas, tanto temporales como las escalas espaciales, esas dos grandes vertientes del tiempo y del espacio en sus diferentes escalas. Creo que es importante tenerlo en cuenta como un punto de partida para pensar metodológicamente la comprensión del conflicto armado, sus multicausalidades. Probablemente es evidente que no es posible asignar una sola causa al conflicto armado, que tiene unas dinámicas y unos factores estructurales que están relativamente caracterizados, que probablemente se han discutido en sesiones pasadas y que otros docentes las han abordado de alguna manera u otra, y aquellas circunstancias y dinámicas que han sido funcionales, que han exacerbado en muchos momentos y en muchos territorios la guerra, y también obviamente esas dinámicas coyunturales que tienen que ver con las mutaciones y las permanencias de las violencias en ciertos tiempos y en ciertos espacios. Obviamente pues está la vigencia, estamos hablando de un conflicto armado que, como todos lo sabemos, desafortunadamente no ha terminado, y eso implica también pensar el proceso de investigación y el proceso de búsqueda de personas desaparecidas en un contexto en el cual aún ocurren hechos violentos, y eso implica obviamente la necesidad de unos diseños, de una comprensión de las situaciones y una comprensión de la reconfiguración de la violencia actual. Otro punto de partida para mí fundamental es pensar esos ejercicios de investigación del conflicto no como un ejercicio contemplativo y exclusivamente de construcción de conocimiento académico en el sentido más clásico, sino como un proceso de construcción de conocimiento práctico también, que tiene una finalidad potencialmente transformadora. En el caso, por ejemplo, de la desaparición y de la búsqueda de personas desaparecidas, justamente eso es un horizonte importante, pensar la construcción de conocimiento a partir de un horizonte práctico y transformador, de poder avanzar en la búsqueda, poder avanzar en la comprensión de los sucesos que llevaron a la desaparición, para entender qué fue lo que sucedió con las personas que fueron desaparecidas y cuál es el paradero o las circunstancias en las cuales está esa persona que está siendo buscada por sus seres queridos. Y un horizonte amplio que yo le llamo el horizonte de las estrategias colaborativas entre los diferentes actores que están involucrados en el proceso de comprensión y de búsqueda de personas desaparecidas, donde hay las posibles experticias, tanto disciplinares como académicas, están puestas también en un ejercicio no jerárquico, sino de colaboración con otras experticias, con las experticias, por ejemplo, de los líderes de organizaciones, de los familiares que han liderado el proceso de búsqueda y de otros actores que han estado justamente desde su quehacer y desde su lógica práctica comprendiendo el conflicto para poder mitigar sus impactos y para poder incluso avanzar en el proceso de buscar a las personas desaparecidas. Digamos que ya para ir aterrizando un poco en el tema particular, quise como traer esta primera introducción al proceso de la desaparición y las desapariciones en el contexto del conflicto armado, con estos datos en nivel nacional. Esta es probablemente una de las primeras, uno de los primeros desafíos en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas, entender un poco la magnitud del fenómeno, identificar justamente eso que en términos de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas se ha llamado como el universo de personas desaparecidas, que ha sido un gran debate, que todavía continúa siendo un gran debate sobre cuántos
colombianos y cuántas personas han desaparecido. Ahí, dependiendo de las fuentes, pues varían justamente esas dimensiones y esos impactos. Por ejemplo, el Registro Nacional de Desaparecidos, que es un registro que es alimentado por distintas fuentes institucionales que han registrado la desaparición en Colombia. La unidad para las víctimas menciona y ha reconocido hasta el momento 48.000 víctimas directas de desaparición forzada, solo de desaparición forzada. Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica, que hemos tenido como la oportunidad de escuchar a Gonzalo Sánchez y Andrés Suárez, que justamente a partir del trabajo del Observatorio de Memoria y Conflicto han podido documentar cerca de 80.000 desapariciones forzadas en este periodo que comprende entre el 58 y el 2018, de las cuales estas desapariciones forzadas, 70.000 personas continúan desaparecidas en este trabajo que, según organizaciones y otras instituciones del Estado, como la misma unidad, pues es valorado como el trabajo más completo hasta el momento que se ha hecho en documentar desapariciones forzadas en Colombia, triangulando diferentes fuentes y colocando en discusión, digamos, la documentación que se ha hecho no solo desde instituciones del Estado, sino también desde organizaciones, lo cual es pues, una experiencia supremamente valiosa y supremamente importante para el proceso de desaparición. Esta magnitud implica, digamos, si asumimos esta cifra de 80.000 personas desaparecidas, pues una magnitud mayor del conjunto de desapariciones en todo el Cono Sur, por ejemplo, durante el proceso de dictadura, lo cual pues es un reto tanto para las instituciones del Estado como un reto para la sociedad colombiana, ¿no? Y me gustaría un poco justamente pensar y reflexionar en cómo la comprensión del conflicto armado, cómo las herramientas metodológicas y conceptuales de las ciencias sociales pueden contribuir a enfrentar este fenómeno de la desaparición y a enfrentar los procesos de búsqueda de las personas que en distintas circunstancias, no solo por la desaparición forzada, pues están siendo buscadas por sus seres queridos. Y la unidad tiene un estimado aproximado de 120.000 personas, que ese es un universo, digamos, que está en proceso de construcción, que se basa en estimaciones no solo de las desapariciones forzadas, sino de otras modalidades de desaparición, como por ejemplo combatientes, personas que hicieron parte del conflicto armado, que desaparecieron en la dinámica de la guerra y que están siendo buscadas por sus seres queridos. Y está también pues el gran reto y la gran pregunta por los cuerpos no identificados, las personas que están inhumadas en cementerios municipales, veredales, formales e informales de Colombia, que según, digamos, cifras del Instituto de Medicina Legal podrían ser cerca de 25.000 de cuerpos no identificados que están en los cementerios de Colombia y 18.000 cuerpos que han sido identificados pero que no han sido aún reclamados por sus seres queridos y que están dispuestos en diferentes cementerios a lo largo del país. Esto un poco para poder entender la magnitud del reto que significa los procesos de búsqueda en Colombia, poder entender cuál ha sido el impacto o hacer un acercamiento inicial al impacto de la desaparición y a lo que ha ocurrido, digamos, en el marco del conflicto armado que ha conllevado a fenómenos de desaparición. Aquí quisiera presentar rápidamente y de manera concisa algunos elementos asociados a la desaparición forzada, basándome en las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, para poder caracterizar en términos nacionales cuál ha sido el impacto de la desaparición forzada. Aquí vemos su evolución histórica, su evolución temporal, un pico en principios de la década de 2000 que coincide justamente con los picos de otras modalidades de violencia, que está asociado justamente a la exacerbación de la dinámica de confrontación entre el Estado, los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros. Aquí, por ejemplo, me pareció interesante poder compartir la distribución de presunta responsabilidad de parte de los diferentes grupos armados. Vemos, por ejemplo, cómo los grupos paramilitares
según los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto, es el grupo que más utilizó la desaparición forzada como estrategia de control territorial, principalmente, con cerca de 20.000 desapariciones que están asociados a alguna estructura paramilitar, seguida de los grupos guerrilleros, con cerca de 9.000 desapariciones asociadas o atribuidas según las fuentes del observatorio, y en 7.800 casos, pues la imposibilidad de determinar el presunto responsable, aunque por algún indicio se pueda establecer que fue algún grupo armado. ¿Qué implica esto? Implica pues que la desaparición también forzada en su naturaleza pues implica un ocultamiento del presunto responsable, una negativa del presunto responsable a atribuirse el hecho como estrategia también de ocultamiento y de, digamos, perpetración de la desaparición, a diferencia de otras modalidades de violencia en la cual, por ejemplo, en el secuestro extorsivo o incluso en el asesinato, muchas veces el grupo armado reivindica y explícitamente se atribuye la autoría. La desaparición forzada, que es uno de los retos justamente del proceso de búsqueda, el perpetrador y el presunto responsable está desdibujado, lo cual implica también un reto para poder identificar, no para, digamos, como lo vamos a ver un poco más adelante, atribuir judicialmente responsabilidades, sino para poder identificar posibles fuentes de información que se puedan consultar para avanzar en el proceso de búsqueda. Esto en términos, digamos, temporales y de responsabilidad potencial de los grupos armados. En términos espaciales, hay, digamos, unas concentraciones muy fuertes en ciertas regiones y ciertas zonas. Yo solo quise traer un mapa comparativo entre departamentos y regiones, basada en la regionalización del Centro Nacional de Memoria Histórica. En el caso de los departamentos, pues Antioquia, como ustedes lo ven ahí, es el departamento con mayor cantidad de desapariciones forzadas documentadas, según el Centro de Memoria. Pero cuando hacemos, digamos, una distribución espacial pensada en región, pues la región de Magdalena Medio es la más afectada. Esto también nos va a ayudar justamente en las discusiones que más adelante quisiera presentar acerca de las dinámicas subregionales y de las dinámicas de desaparición en los territorios. Y este mapa me permite justamente ilustrar un poco la concentración de las desapariciones forzadas y también las elecciones metodológicas que hay detrás de estos análisis, por ejemplo, espaciales que se pueden hacer con datos cuantitativos de nivel nacional. Bueno, ya un poco enmarcado el contexto de la desaparición forzada y de la desaparición en Colombia, quisiera muy brevemente, porque no es el objetivo de la presentación, dar algunos elementos de lo que es el actual proceso de búsqueda liderado por la unidad. La unidad pues hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, creado en La Habana tras los diálogos de La Habana entre el Estado y la guerrilla de las FARC, en donde se crearon estas tres instituciones, la Comisión de la Verdad, que tiene vigencia hasta el próximo año y que tiene como mandato hacer todo el proceso de reconstrucción de un relato nacional de qué es lo que ha sucedido y esclarecer cuáles han sido las dimensiones, las causas, las consecuencias del conflicto armado. La Jurisdicción Especial para la Paz, que es el componente de justicia transicional, encargada de juzgar y sancionar a los máximos responsables de crímenes en el marco del conflicto armado, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que es un mecanismo de carácter transicional, de carácter humanitario, que implica una particularidad en sí mismo, porque es a pesar de que sea una institución del Estado, pues es una institución humanitaria que tiene como mandato hacer una búsqueda de carácter independiente, una búsqueda sin discriminación a todas las personas que desaparecieron en el marco del conflicto armado, indistintamente de si participaron o no en las hostilidades, de si hacían parte de algún grupo armado, si tenían alguna ideología política
digamos que hace parte, digamos, de su sentido humanitario, buscar a todas las personas que están desaparecidas, con un componente de extrajudicialidad que no busca ni juzgar ni identificar presuntos responsables, sino busca las personas que fueron desaparecidas, avanzar en los procesos de búsqueda, determinar qué fue lo que pasó con ellas y en la medida de lo posible, pues hacer el proceso de reencuentro o entrega digna dependiendo de las circunstancias. Y pues con un componente de confidencialidad que garantizaría, según el diseño de la unidad, ese proceso de avance en la búsqueda de las personas desaparecidas. Aquí menciono, digamos, algunas de las circunstancias de desaparición que se me hacía importante mencionar justamente porque a veces la desaparición forzada, pues obviamente que es uno de los crímenes más recurrentes en materia de desaparición, pues es la que más visible y mayor impacto ha tenido, pero hay otras circunstancias en las cuales las personas han desaparecido también y están siendo buscadas, como por ejemplo secuestros, en donde en primer momento el grupo armado reivindicó y aceptó que tenía en su poder a una persona que estaba pidiendo algo a cambio con fines políticos o con fines económicos, y después sus familiares no supieron qué pasó con esta persona y está siendo buscada en estos momentos. Hay también, por ejemplo, el reclutamiento ilícito, el reclutamiento de menores y el enrolamiento de personas en estructuras armadas que llevó a que sus familiares perdieran el rastro de su ser querido en zonas, por ejemplo, en particular en el Cauca, pues estamos trabajando justamente este tema de cómo menores que ingresaron a ciertas estructuras armadas están en estos momentos desaparecidos y sus familiares los han buscado durante casi incluso décadas sin poder saber cuál fue la suerte y el paradero de su ser querido, y pues todas las dinámicas que hay alrededor de los combatientes, de personas que participaron en hostilidades y que en estos momentos, en la misma dinámica de la guerra, desaparecieron y sus familiares están buscándolos y queriendo saber qué fue lo que sucedió y las circunstancias en las cuales desaparecieron y el estado en el que está la persona, digamos, en este proceso de dinámica de la guerra y de la confrontación en diferentes territorios. Aquí un esbozo de manera muy sintética de lo que implica el proceso de búsqueda, que esto pues hace parte del trabajo de la unidad, pero digamos que es unos pasos que son relativamente estándar en cualquier proceso de búsqueda a nivel nacional e internacional, que parte justamente de verlo no como un proceso lineal, sino más reticular de ida y vuelta de estos diferentes pasos que están aquí, que es el proceso de documentación, de poder esclarecer cuáles fueron las circunstancias en las cuales la persona desaparece, cuál es la información con la que se encuentra, cuál es la información de la persona desaparecida antes del momento de desaparición, quién era, qué se dedicaba, en dónde vivía, con quién vivía, cuáles son sus características físicas, cuáles son sus particularidades, documentar el mismo proceso de desaparición, el momento exacto, el lugar, el presunto grupo que está asociado, las circunstancias en las cuales desapareció y otro elemento que es súper importante y es el después de la desaparición. Poder dar cuenta de cuáles han sido las acciones de búsqueda de los familiares, cuáles han sido las acciones de búsqueda de las instituciones, cuál es la información con la que se cuenta después del momento de la desaparición. Un segundo momento que es la localización, como se le denomina de manera técnica, que es poder formular hipótesis de dónde podrá estar esa persona. Si, digamos, esa hipótesis nos arroja que la persona está viva, pues hacer el proceso de contrastación y de triangulación de la información y el reencuentro con los familiares, siempre y cuando las partes involucradas estén de acuerdo. Si la hipótesis lanza que la persona falleció y está inhumada en algún lugar, pues hacer el proceso técnico de prospección, de exploración de ese terreno donde posiblemente esté la persona a partir de procedimientos técnicos forenses y de triangulación de diferentes datos para poder establecer si ese lugar efectivamente puede tener restos humanos, cuerpos esqueletizados, y posteriormente hacer el proceso de recuperación, que es una labor
también forense, en donde distintos profesionales, antropólogos forenses, geógrafos, cartógrafos, arqueólogos y todo el equipo, digamos, forense, pues está dispuesto para hacer ese ejercicio de recuperación, de identificación de los restos con un equipo interdisciplinar de odontólogos, médicos forenses, genetistas que hacen el proceso más técnico-científico de identificación y finalmente el proceso de entrega digna. Cada caso obviamente tiene unas particularidades y está en unos momentos distintos. Yo quisiera más no poder contar digamos, el proceso como se hace por vía institucional y lo que hace la unidad, sino más aprovechar esa experiencia para poder hacer un ejercicio en clave reflexiva de lo que implica el aporte de las ciencias sociales y el aporte de la investigación sobre el conflicto armado para digamos, las búsquedas y las búsquedas de personas desaparecidas en el marco del conflicto, ¿no? Aquí, justamente aprovechando ese tránsito y ese énfasis que quisiera darle a la presentación, yo lo denominé como los horizontes de la búsqueda, ese horizonte que justamente acababa de mencionar entre las ciencias forenses y las ciencias sociales como dos grupos disciplinares que deben encontrarse y que necesitan encontrarse para poder articular conocimientos. La pregunta por qué puede aportar a las ciencias sociales en los procesos de búsqueda es justamente esa, cómo puede interlocutar con las ciencias forenses. A la vez, el reconocimiento de los diferentes actores de la búsqueda, es evidente que han existido diferentes actores que han avanzado en ese proceso de búsqueda a partir de conocimientos variados, de métodos y de formas y herramientas distintas de poderse acercar a la búsqueda. Los familiares, sin lugar a duda, son un actor clave en los procesos de búsqueda, son realmente quienes han liderado los procesos de búsqueda en muchos territorios y en muchos lugares, a partir también de procesos organizativos en donde las mismas organizaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, de personas que buscan, se han reunido para poder documentar los casos, visibilizar, para poder establecer hipótesis de lo que ha sucedido. Ahí quisiera, por ejemplo, digamos, reconocer la labor que han tenido las mujeres para el proceso de las búsquedas en diferentes territorios. Quienes han liderado las búsquedas han sido principalmente las mujeres y organizaciones de mujeres. Obviamente las instituciones del Estado o las instituciones, digamos, de nivel nacional, departamental y municipal que tienen información y que han realizado acciones de búsqueda, que es importante también poder retomar, digamos, esa información para avanzar en el proceso de búsqueda, las ONGs, los organismos multilaterales como el CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja, y otros actores que están involucrados actualmente, como por ejemplo la Comisión de Búsqueda de FARC, que es un grupo de personas que están en proceso de reincorporación y que hacen su proceso de reincorporación documentando casos y avanzando, apoyando los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, como parte, digamos, de su apuesta por la reparación a las víctimas. ¿Esto qué implica? Digamos, implica, a mi modo de ver, una muy buena comprensión de las dinámicas del conflicto armado. En ese horizonte de la búsqueda es imprescindible una comprensión compleja y completa de las dinámicas del conflicto armado para poder entender qué es lo que ha sucedido en los territorios, cómo la guerra, digamos, se ha materializado en estas dinámicas de desaparición. Y, pues, digamos, en términos generales, un proceso de búsqueda es un proceso de investigación bajo una pregunta muy compleja y muy difícil de abordar, que requiere, digamos, un esfuerzo importante por responder dónde están y qué sucedió con esas personas, ¿no? Esas son como dos de las preguntas claves. Y como proceso de investigación, pues es un proceso de construcción del conocimiento, que es ahí donde quisiera
centrarme y donde quisiera permanentemente establecer esa pregunta de cuáles son los aportes metodológicos, analíticos, conceptuales de las ciencias sociales para abordar esta pregunta de investigación en el caso de la búsqueda de personas desaparecidas. Aquí quisiera presentar unos elementos analíticos conceptuales que están también en las lecturas recomendadas, que tienen que ver con lo que se ha discutido en otras sesiones con otros docentes acerca de este abordaje de la comprensión de las dinámicas del conflicto armado, en particular la noción de órdenes sociales locales, que me parece que es útil también como apuesta analítica para el proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Obviamente en la lógica de las violencias armadas, pues es importante también entender esas lógicas locales y la respuesta de los civiles, cómo los grupos armados interactúan permanentemente con las poblaciones civiles mediante la violencia, pero no solo. Hay también unas dinámicas de apoyo, de colaboración, de resistencia, aparte de estas violencias armadas directas y esta violencia directa de las armas, como por ejemplo la confrontación entre grupos armados, las acciones bélicas o los asesinatos como estrategias locales de control territorial. Y justamente a partir de esta mirada más de Calibas, que es como el gran referente de esta vertiente, pues una perspectiva más comparativa y analítica de esas lógicas de la violencia, de cómo se materializa y se usa la violencia para poder ejercer control territorial. Obviamente hay unas limitaciones, digamos, de esa mirada que considero que son importantes señalarlas, y es que hay más que violencia armada en las interacciones entre los grupos armados y la población civil. Eso es importante tenerlo en cuenta y tenerlo presente a la hora justamente de comprender las dimensiones del conflicto armado y comprender las dimensiones de la desaparición. Hay otras formas de control territorial que no pasan exclusivamente por ejercer violencia, sino que tienen que ver con otras maneras de control, como control territorial, como lógicas simbólicas, ideológicas, discursivas, como vínculos que establecen los grupos armados con las poblaciones civiles, vínculos de diferente orden, de filiación política, vínculos incluso familiares, y pues todo lo que tiene que ver con las economías, que hay una sesión justamente que se ha trabajado aquí en el curso para entender un poco el rol de las economías, tanto lícitas como ilícitas, en esos ejercicios de control. Y para eso voy a apoyarme en la propuesta, digamos, de Ana Arjona, de los órdenes locales armados, que se me hace una propuesta interesante para pensar analíticamente el conflicto, ¿no? Y especialmente la relación entre grupos armados y población civil, que para simplificar y haciendo una simplificación de esta perspectiva analítica, pues está en dos esferas grandes, ¿no? En una posibilidad de resistencia y oposición que puedan hacer las comunidades y las poblaciones civiles a los grupos armados, y otro, digamos, espectro que es el espectro de la adhesión y la participación, que tiene que ver justamente con nociones que están, digamos, adscritas a cada uno de los polos, como puede ser la autonomía, como las comunidades civiles pues han defendido muchas veces su autonomía frente a los diferentes grupos armados, frente a los proyectos de insurgencia, paramilitares o de grupos del Estado, posicionándose a veces como neutrales ante esos grupos armados. El miedo, pues que, digamos, hay trabajos muy interesantes acerca en Colombia, el terror y el miedo, cómo ha operado como una forma en la cual los grupos armados interactúan y ejercen control en los territorios para poder ganar, digamos, y buscar cooperación muchas veces de los grupos, de las comunidades y de las sociedades civiles con el fin de ejercer un control territorial. Aquí aprovecho, digamos, otro esquema muy sintético de Menjura que se apoya justamente en Arjona y en otros académicos para entender cuáles podrían ser las opciones en particular de los civiles en contra o en relación a los grupos armados,
en esta lógica de o resistir o colaborar, en lógica de soportar u obedecer, o en lógica de resistir de una manera violenta, que también puede y ha sucedido, o bajo una lógica de la no violencia, cuáles podrían ser las posibles opciones analíticas para pensar esto. Esto que nos sirve, digamos, para el proceso de búsqueda, justamente para entender, primero, que hay más allá de la violencia armada, que hay unos ejercicios de estructuración de un orden social en el cual las sociedades y la sociedad civil y la población civil está todo el tiempo interlocutando con ese actor que está presente en esa zona, ¿no? Y ahí hay una diferenciación importante que me parece que hace Arjona en el documento de apoyo que les compartí, y es la diferenciación entre cooperación y participación, en el caso de los civiles, ¿no? Hay un ejercicio de participación cuando los civiles se enrolan y hacen parte de manera permanente de las estructuras como combatientes, pero también como milicianos. Las milicias en muchas zonas pues han sido una estrategia también de digamos, participación e interlocución entre la población civil y los grupos armados, pero pueden haber otras estrategias y otras acciones de cooperación en el cual, digamos, más que la intención, la finalidad, digamos, que lleva esa acción es, pues, un beneficio para el grupo que recibe esa acción, digamos, de parte de la población civil. Aquí, por ejemplo, pues Arjona menciona algunos de los niveles de cooperación y lo que implica, digamos, esa cooperación. No me voy a centrar mucho en esto porque creo que en el artículo lo explicita de manera mucho más justa. Retomé dos citas de entrevistas que hice en mi trabajo de maestría para poder ilustrar algunos de esos elementos, en particular en el norte del Cauca. En el caso, por ejemplo, de la participación de civiles indígenas en estructuras de la guerrilla, particularmente de las FARC. Un líder mencionaba justamente que esas ideologías hicieron que muchos de nuestros indígenas ingresaran a esos grupos, y ya luego pues también fue estrategia, una vez formados allá, los mandaron nuevamente a las comunidades para que empezaran a tener influencia de acogimiento a esos grupos en la comunidad. Y la manera en cómo muchas comunidades, por ejemplo, indígenas, particularmente en el norte del Cauca y el pueblo Nasa, lo ve, es como un proceso de separación de la vida comunitaria y como un proceso de enfermedad, en el cual hay que hacer un proceso espiritual que es la cita que está aquí. Eso un poco para entender cuál es la materialidad de esa relación entre grupos armados, participación de civiles y estrategias de cooperación y control territorial. ¿Cuáles son entonces esos, apoyándonos en Arjona, esos mecanismos y esa forma de crear órdenes locales, y cuáles son las repercusiones de eso en materias de las lógicas de la desaparición, ¿no? Primero, pues, efectivamente, la violencia como un mecanismo de creación de orden local, en donde pues, la violencia armada aumenta los costos de la resistencia para las comunidades y disminuye, obviamente, los beneficios de esas alternativas a la violencia que las comunidades pueden construir a partir del poder no solo disuasivo, sino directo y coercitivo de las armas. Que, digamos, establece también unas preferencias y unas motivaciones, que eso me parece importante, digamos, hacerlo explícito, como el miedo, el ensimismamiento, la sumisión, la banalización de la violencia en ejercicios de dominación de grupos armados. Eso, por ejemplo, tiene que ver con las dinámicas de desaparición forzada, de cómo los actores armados utilizaban, digamos, la desaparición forzada para generar miedo y zozobra en la comunidad, en diferentes contextos. Hay obviamente una transformación de las creencias y las condiciones de seguridad, como por ejemplo las lógicas de la limpieza social, que tienen mucha conexión con la desaparición forzada, a quién se desaparece y por qué, cuáles son las circunstancias y las justificaciones, y cómo socialmente en esos contextos se legitima ciertas prácticas bajo la lógica de la seguridad y el control que llevan a cabo los grupos.
pero también no solo la violencia, sino también otras dinámicas como la misma ocupación militar, el tránsito, la permanente, digamos, localización de grupos armados en un área, también estrategias de infiltración y cooptación desde de las instituciones estatales, pero también de las comunitarias, que son mecanismos que permiten crear órdenes locales, las formas de gobierno de facto, que ahorita más adelante lo vamos a mencionar con la tipología que propone Arjona, y las dinámicas que están económicas que están siendo contexto y que están alrededor de estos procesos de creación de órdenes locales. Esto con el fin un poco de entender la violencia y en particular el conflicto armado y la desaparición más allá de lo militar, teniendo en cuenta que efectivamente la violencia armada es un componente y un mecanismo importante, pero que no es el único para poder establecer un orden local, ¿no? Pero digamos que, y eso me parece interesante como lo plantea Arjona, no es un proceso de orden local en abstracto y en vacío. Hay siempre unos sistemas de autoridad de la comunidad. Hay unas capacidades que tienen los civiles para llevar a cabo acciones de resistencia, para poder oponerse muchas veces y hacer contrapeso a las estrategias de los grupos armados, que tienen que ver con ese sistema de autoridad en su historia, en su legitimidad, qué tan legítimo y reconocido es, en su eficacia, es decir, en su lógica práctica, cuáles pueden ser las posibilidades que esas organizaciones, llámese Cabildo, Consejo Comunitario, Junta de Acción Comunal, organizaciones de carácter local, tienen en un territorio en particular el arraigo y la posibilidad que tengan de llevar a cabo acciones colectivas, ¿no? Un ejemplo en el caso de la desaparición es justamente los procesos de búsqueda de cuando una persona es desaparecida, quiénes pueden y bajo qué circunstancias adelantar acciones de búsqueda. Muchas veces han sido las juntas de acción comunal, los mismos cabildos, las mismas organizaciones locales de carácter incluso veredal, quienes han activado mecanismos de búsqueda cuando una persona fue retenida o desaparecida por algún grupo armado, y pues eso implica justamente un proceso de reconocimiento y de investigación de esa información que pudo haberse levantado en ese primer momento, ¿no? Aquí de manera muy sintética voy a señalar algunos aspectos que propone el artículo de Arjona que me ayudan después a aterrizar en lo metodológico, que tiene que ver con los 4 tipos de órdenes locales que ella presenta en el texto. Después, digamos, en su más reciente libro lo propone en 2, en una lógica más dual de rebelocracia o aliocracia. Ahorita más adelante lo menciono a qué se refiere, pero me parece interesante mencionar esos órdenes locales, las diferentes lógicas que pueden haber en los diferentes órdenes locales, ¿no? Hay un orden que puede ser de control social, que es el que ella llama más de rebelocracia, en donde el grupo armado ejerce prácticas estatales, tiene un control sobre diferentes dimensiones de la vida social y regula incluso aspectos de lo íntimo, de lo público, de lo privado, las tierras, la violencia doméstica, diferentes elementos que están asociados ahí, ¿no? Un orden más de ocupación militar, donde digamos, el objetivo es ejercer el control mediante las armas, que implica digamos, un proceso de negociación permanente con los actores que puedan generar resistencia, un orden más de carácter de infiltración, de cooptación de las dinámicas de gobierno local, de las instituciones, de las organizaciones, un orden más coercitivo en el cual hay una preeminencia de las armas y la violencia para ejercer miedo y terror, que muchas veces han llevado pues a lógicas de aniquilamiento y desplazamiento, y en donde justamente la desaparición forzada es un elemento importante para concretar este tipo de orden, ¿no? Como les mencionaba, digamos, esta es una primera aproximación analítica que la autora construye. Ya en su más reciente libro, ella trabaja más sobre 2 esferas, que es la rebelocracia, que sería ese control social que hacen los grupos armados en las diferentes esferas
o la aliocracia, que sería una forma de orden social en donde el grupo armado requiere aliarse con los otros grupos o con las otros actores institucionales comunitarios para poder ejercer el control en un espacio determinado, ¿no? Y pues esto como para finalizar esta parte de insumos analíticos, que es pensar los diferentes momentos de la creación de un orden local y cómo están mutando en estos momentos después del acuerdo de paz, esos órdenes locales, con la salida de ciertas estructuras armadas, con la entrada de nuevas estructuras armadas, con la configuración de otras maneras en las cuales los civiles y los grupos se relacionan e interlocutan permanentemente. Hay una cita, digamos, de Arjona que me parece importante y justamente yo creo que en estos momentos en muchos territorios estamos en una etapa de transición de un orden local preexistente, muchas veces un orden que estuvo con una hegemonía armada de las FARC en muchos territorios y que ahora se está, digamos, reconfigurando producto de la presencia de disidencias, de la presencia de grupos armados neoparamilitares que se están disputando esos territorios y que efectivamente eso se materializa en una nueva reconfiguración de los órdenes locales establecidos. Algunos elementos claves para cerrar esta parte, pensar, entender pues obviamente que hay irregularidades y a la vez variaciones en esos órdenes locales y cómo esas variaciones y esas regularidades nos deben permitir comprender el conflicto armado y comprender la manera en la cual la desaparición se ha manifestado, las desapariciones forzadas y las otras dinámicas de la desaparición, tanto en un nivel de espacio temporal, de esas variaciones y esas regularidades que muchas veces en un municipio pudieron configurarse de una manera, incluso en una vereda, pero en la siguiente fueron de otro índole, porque el territorio tenía menos valor estratégico para el grupo armado, porque había un proceso organizativo mucho más fuerte que disminuyó el impacto de la guerra, porque la presencia estatal institucional, digamos, afianzó ciertos elementos que evitaron, digamos, la exacerbación de la violencia armada. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo temporal, obviamente, el desarrollo histórico de esos órdenes locales y cómo la desaparición se manifestaba en esos diferentes órdenes locales, porque los órdenes locales pues son dinámicos y mutan a lo largo del tiempo. Las regularidades también entre las mismas y las variaciones entre las mismas estructuras, aunque puede ser un grupo guerrillero, aunque puede ser un grupo paramilitar, esas estructuras particulares, por ejemplo, Bloque Calima en el norte del Cauca o Frente Sexto en el norte del Cauca, pues tienen diferencias, no solo internas, no solo entre ellos, sino internas también, y esas diferencias internas tienen que ver con las comandancias. A veces se desestima, digamos, por esa jerarquización y esa homogenización que se hace de un grupo armado, se desestima las variaciones que implica una comandancia y los estilos, digamos, de las comandancias en los grupos armados, y pues obviamente en lógica de la comunidad, de quiénes son las personas que viven ahí, que han vivido el conflicto armado, que han vivido las desapariciones y las instituciones que han estado rodeando ese proceso, ¿no? Hay comunidades que han vivido por décadas con grupos armados y hay otras comunidades que vivieron el flagelo de la violencia armada por unos años y eso implica también unas variaciones regionales que es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Y entender justamente los mecanismos y los microfundamentos de los órdenes sociales, que es como una propuesta analítica que se me hace útil para el insumo que puedan dar las ciencias sociales a los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Aquí yo quise organizar, digamos, esta última parte de los diseños metodológicos de esta manera, entender un poco el contexto de la desaparición, entender algunos elementos analíticos, conceptuales a partir, en particular, de la propuesta de Ana Arjona y digamos, de la ciencia política, en este sentido más analítica, que ha trabajado el conflicto armado, y aterrizarla a esta noción de diseño metodológico con 3 ejemplos que voy a presentar, teniendo en cuenta esto como unas de las contribuciones que puede tener las ciencias sociales para comprender el conflicto y para poder documentar y avanzar en los procesos de búsqueda de desapariciones, de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.
Uno, pues el diseño metodológico implica también una definición de categorías, de cuáles son las categorías que vamos a trabajar, de entender, por ejemplo, las diferentes circunstancias de la desaparición, no solo la desaparición forzada, sino también los enrolamientos, los reclutamientos que conllevaron a ese proceso. Esa definición conceptual pues implica también unas elecciones que hace el investigador y que hace el académico, de alguna manera u otra. El diseño mismo de la puesta en marcha de la recolección de información, la identificación, por ejemplo, de las fases, de los momentos en los cuales se va a poner a andar la investigación y los distintos pasos para poder abordar la pregunta de investigación, las técnicas que se eligen y cómo esas técnicas pues implican unos diseños de las herramientas y a su vez después de la recolección de información, pues las elecciones que hace el investigador para sistematizar y analizar esa información que recoge en campo a partir de las técnicas que haya escogido, ¿no? Como les mencionaba al principio, pues el carácter interdisciplinar de los diseños metodológicos, por lo menos para el caso de la búsqueda de personas desaparecidas, es algo obligatorio. El aprovechamiento de los diseños mixtos, que es probablemente uno de los retos de las ciencias sociales, poner en discusión las estrategias y los diseños quali con los diseños cuantitativos, hacer un ejercicio, por ejemplo, de etnografía sin descuidar y sin despreciar los procesos de análisis estadístico, ponerlos en discusión para poder construir conocimiento más pertinente. El tema de lo multiescalar, poder entender lo regional y lo local sin desconectarlo del contexto nacional, incluso internacional, entender sus contradicciones, entender las dinámicas que emergen de esa interacción entre lo regional y lo local, por ejemplo, me parece que es muy importante tener un contexto multiescalar, me parece fundamental para avanzar en la comprensión del conflicto armado, pero en procesos de búsqueda a la vez. Y la triangulación, que es algo indiscutiblemente necesario en todo proceso de investigación, que puede ser una triangulación de carácter teórica conceptual, en donde se pongan a discutir diferentes opciones analíticas y conceptuales, que se pongan a triangular diferentes técnicas de carácter estadístico, con técnicas más quali de entrevistas semiestructuradas, con encuestas, también con fuentes, la triangulación de diferentes fuentes, como por ejemplo fuentes documentales y testimoniales. Eso es súper importante y creo que las ciencias sociales pueden aportar mucho en ese sentido en los procesos de búsqueda, de poder colocar, digamos, contrastar y triangular información entre las entrevistas, por ejemplo, a personas y a familiares, pero a la vez poder adelantar ejercicios de análisis documental, de archivo, de carpetas que estén en diferentes instituciones y que documenten hechos de desaparición, que también es súper importante, y la triangulación que digamos que se denomina por los investigadores, ¿no? Triangular las perspectivas y los mismos datos e interpretaciones que hacen los investigadores, pues es una fuente importante en el diseño metodológico. Aquí quise traer este esquema que diseñé de manera muy analítica para poder compartir esta última parte de los diseños metodológicos. Escogí una visión, digamos, más, si se quiere, de carácter sistémico para pensar los posibles diseños metodológicos para la comprensión del conflicto y de la desaparición, con unos ejemplos en particular, unos diseños micro, tanto espaciotemporales en los cuales hay un foco y un énfasis en un tiempo y en un espacio más limitado, más concreto, por ejemplo, en una vereda, en unos años en concreto, unos diseños más meso, en donde la escala puede ser un poco más amplia, implica mayor tiempo, mayor espacio, de carácter, por ejemplo, municipal, de cómo varió y cómo se materializó un orden social en un municipio y cómo las desapariciones estuvieron presentes en los diferentes órdenes locales que se presentaron en un municipio en particular o en una comunidad concreta, y unos diseños más macro
que involucran una visión un poco más amplia, incluso de carácter regional o nacional, en la cual el tiempo, las escalas de tiempo y espacio son más amplias y permiten un análisis más que abarca más elementos y conjuga más escalas temporales y espaciales. Esto, pues, obviamente, digamos, enmarcado en el proceso de reflexividad, que creo que es otro de los elementos que puede las ciencias sociales contribuir a la comprensión del conflicto armado y a los mismos procesos de búsqueda, entender que el investigador hace parte del contexto, que está todo el tiempo, digamos que su intervención no es neutral, sino que tiene también unas incidencias y que está marcado justamente por condicionamientos de clase, por condicionamientos de etnia, por condicionamientos disciplinares y epistemológicos, y eso es importante tenerlo en cuenta en cualquier tipo de diseño metodológico y el mismo proceso de investigación y de construcción de conocimiento. Y he escogido estas 3 herramientas para poder justamente ejemplificar cuáles son los diseños, cuál puede ser un ejemplo de diseño micro a partir de relatos biográficos, un ejemplo de diseño metodológico meso, pensado más en lógica de herramientas cartográficas, en particularmente la cartografía social, y un diseño macro de las trayectorias regionales y trayectorias de estructuras armadas para entender un poco cómo eso se materializa en apuestas metodológicas y en diseños metodológicos concretos. Comienzo por los relatos biográficos. Vemos que ahí hay una gran escuela de cómo se ha abordado el conflicto armado en Colombia a partir de estrategias biográficas. Probablemente el referente por excelencia es Alfredo Molano, cómo los relatos de sujetos particulares de la experiencia de vida de personas permiten justamente entender las dimensiones del conflicto armado, entender un tiempo y un espacio micro que puede articularse a otras dimensiones de carácter regional y nacional para poder entender la violencia y el conflicto armado. Ahí pues retomo estas nociones del espacio biográfico de Leonor Arfug, que es una argentina que ha trabajado también en el tema digamos, de las perspectivas biográficas para entender la violencia, particularmente en el Cono Sur y en Argentina, y que distingue estas 3 dimensiones entre lo íntimo, lo privado y lo público, como lo que está en el espacio biográfico. Yo creo que las ciencias sociales hemos hecho un trabajo muy interesante con estas perspectivas biográficas, reconstruyendo, por ejemplo, historias de vida, reflexionando cómo el conflicto armado también ha marcado proyectos vitales y historias particulares y dándole un contexto más amplio para poder entender las dimensiones de la violencia. En el caso justamente de la desaparición, estos relatos biográficos son fundamentales, poder conversar, hacer un ejercicio de entrevista semiestructurada con los familiares para poder reconstruir un relato biográfico de la familia y de la persona desaparecida es clave. Eso justamente roza muchas veces con esa esfera íntima de un hecho violento que a veces es difícil de comunicar, como puede ser la desaparición forzada, la violencia sexual, digamos, hechos que impactan emocionalmente mucho a las personas y que a la hora de poder reconstruir ese relato biográfico, pues el investigador necesita unas herramientas más allá de lo académico para hacerlo de una manera ética y profesional adecuada. A veces, digamos, enfatizando algunos ejercicios como más de micronarraciones, como podemos denominarlo, en un tiempo y en un espacio más ajustado y más concreto, o de macronarraciones en donde nos interesa un contexto más general y más amplio. Ahí pues 3, digamos, tres de estos tipos de relatos biográficos en los cuales se basa pues mi experiencia y el trabajo que hace también la unidad en lógica territorial, pues son los relatos de los familiares, de las personas que buscan. Poder hacer un ejercicio de reconstruir biográficamente esos hechos es un elemento metodológico importante para documentar las desapariciones, también de personas que participaron en las utilidades de excombatientes, porque eso nos permite justamente establecer cuáles fueron las dinámicas en las cuales se manifestó la guerra en esa estructura en particular, la forma en que operaba, las reglas internas, eventos en los cuales hubo procesos de desaparición, como por ejemplo juicios de guerra, en los cuales llevó a que compañeros de filas
fueran fusilados e inhumados en algunos sitios, y lo biográfico nos permite justamente reconstruir esas trayectorias. Y en el caso, por ejemplo, de los cementerios, pues los sepultureros, que son los actores fundamentales muchas veces para reconstruir los hechos asociados a un lugar, las personas que se inhumaron, las características, las maneras en las cuales los sepultureros hacían uso de ese espacio para poder disponer de cuerpos de personas desaparecidas, cuerpos no identificados, que fueron muchas veces recuperados por las mismas comunidades y que fueron inhumados en cementerios. Y los sepultureros justamente son, a partir, si hacemos un ejercicio metodológico de reconstrucción biográfica, pues su historia de vida o partes de sus historias de vida pues están marcadas por información muy relevante para el proceso de búsqueda que podemos trabajar, ¿no? El segundo diseño metodológico tiene que ver más con esa mirada con esa mirada media entre lo particular y lo general, que tiene que ver, como ejemplo lo pongo yo como cartografía social. Digamos que es una estrategia de las ciencias sociales que por excelencia se ha utilizado en diferentes ámbitos, que tiene como finalidad justamente hacer una representación espacio-temporal, un espacio en un tiempo particular. Puede ser mapas del pasado, mapas del presente o mapas del futuro que las mismas comunidades puedan realizar a partir de su conocimiento y de su experiencia en un territorio concreto y con, digamos, una experiencia y unas narrativas asociadas, con unas memorias personales y colectivas que se ponen en juego para hacer este proceso de cartografía, y la cartografía social como estrategia para comprender el conflicto armado y para avanzar en el proceso de búsqueda. Es a mi modo de ver un elemento fundamental. Puede conjugar justamente elementos micro de carácter veredal, por ejemplo, pero a la vez elementos más meso, macro, como un municipio o una región, de cómo está distribuido y cómo se lee el espacio para las comunidades que están ahí asociadas, ¿no? Y hay diferentes estrategias que solo las nombro y que creo que puede dar un panorama acerca de estas estrategias cartográficas para la comprensión del conflicto, como pues las cartografías más básicas y sencillas, en cartografías en suelo, como se muestra aquí en la imagen superior, donde pues no se necesita de muchos insumos materiales, sino digamos, de un espacio en el cual las comunidades puedan graficar y representar visualmente su territorio para poder identificar elementos que sean importantes para nosotros documentar. Allá puede haber un trazado más libre en términos de croquis, y que las comunidades puedan en un mapa ya delimitado con algunas escalas o algunas imágenes también ubicar espacialmente estos aspectos que queremos documentar acerca de la violencia, tránsito de los grupos armados, presencia de minas antipersonas, sitios de disposición de personas desaparecidas, etcétera, etcétera. Cosas más, digamos, elaboradas técnicamente como maquetas tridimensionales para poder establecer relieves y geografías de esos lugares, lógicas de las violencias armadas, y sistemas de información geográfica que obviamente pues requieren de mayor precisión y de conocimiento local, pero también de conocimiento técnico para poder georreferenciar posteriormente esa información. Ya para finalizar este último diseño metodológico, que es un diseño metodológico más macro, que obviamente se puede utilizar no es exclusivamente en escala macro, pero que puede también ser útil para escalas más pequeñas, temporales y espaciales, que nosotros lo hemos denominado como trayectorias regionales de la desaparición o como trayectorias de las estructuras armadas, que se nos hace importante poder reconstruir, entender esa dinámica del conflicto armado a partir de los hechos violentos y los actores, cuáles fueron los actores armados presentes en la zona, que nos permite un poco explicar, entender, comprender regionalmente la desaparición, las características sociodemográficas
de la zona, la población, el tipo de poblamiento, si era zona de colonización o no, si es zona, digamos, de asentamiento de comunidades indígenas o comunidades afro, si hay dinámicas de economías extractivas, ilícitas o ilícitas. Todo esto, digamos, es un contexto amplio que nos permite entender esas dinámicas de la desaparición a una escala más pequeña, más subregional, haciendo un ejercicio de esas trayectorias, entender el impacto no solo cuantitativo, sino también cualitativo, qué significó, cuáles fueron las manifestaciones de la desaparición y lo que implicaba para las sociedades y para las comunidades que habitan en estas zonas, y las regularidades en términos de espacio y tiempo que, digamos, en la unidad se conocen también como las búsquedas solidarias, ¿no? Entender un caso y poderlos agrupar en casos similares, con patrones similares, pues nos permiten avanzar solidariamente en esas búsquedas, identificando sus similitudes y sus regularidades, tanto en un espacio como en un tiempo, como en unas características de presunto responsable o de personas desaparecidas que puedan agruparse, identificarse analíticamente. Aquí solo un ejemplo con el Cauca de lo que implica esa mirada más de trayectoria macro y regional, de la desaparición y de los datos. Por ejemplo, una comparación de 3 fuentes de los registros de desaparición de la unidad de víctimas del Centro Nacional de Memoria Histórica y de SICOMAIN, que es el sistema de información que se alimenta del CIRDEC, que es la plataforma de registro de personas desaparecidas. Y en estos, pues obviamente hay unas regularidades y unas diferencias también cuantitativas y de concentración de la desaparición, en donde justamente esto nos permite identificar esos polos o esos centros regionales, subregionales en los cuales se concentran las desapariciones. Ya para el tema de las trayectorias de estructuras armadas, hemos hecho, digamos, un proceso de reflexión importante para caracterizar las estructuras armadas. En el caso del Cauca en particular, estamos trabajando, por ejemplo, para caracterizar las estructuras de FARC. Aquí como 2 ejemplos muy concretos de 2 estructuras FARC distintas: la columna móvil Jacobo Arenas, con una temporalidad, digamos, que surge en el 94, es una columna móvil que tiene una forma de operación distinta a lo que eran los frentes en las FARC, que tiene una distribución, digamos, de acciones bélicas, particularmente como su naturaleza, digamos, era más bélica y de choque con la fuerza pública, a diferencia, por ejemplo, de otras estructuras. Y aquí, por ejemplo, lo que hacemos es hacer una mirada más de la documentación de los diferentes hechos violentos atribuidos a esta estructura, para poder en tiempo y en espacio comprender cuál era el comportamiento y cuáles fueron sus presencias y sus maneras de operar, y poder establecer justamente las dinámicas de la desaparición que pudieron asociarse, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la columna móvil Jacobo Arenas, pues hay muchas desapariciones que están asociadas a enrolamientos y a reclutamientos de menores en zonas, por ejemplo, como el norte y el oriente del departamento, y eso implica también diferentes acciones a realizar para el proceso de búsqueda. Y a diferencia, por ejemplo, del Frente 13, que es otra estructura que tuvo la particularidad de operar en 3, prácticamente 4 departamentos, zona limítrofe entre el Cauca, el Huila, el Caquetá y algunas zonas del Putumayo, lo que hace, digamos, muy complejo entender estructuras como estas, con una escala temporal más amplia, con unos patrones, digamos, de violencia distintos, menos enfocados en la acción militar y de choque contra la fuerza pública, y más enfocados en control territorial de ciertas zonas y ciertas zonas de corredor, justamente entre la cordillera central y la zona, por ejemplo, limítrofes entre el Huila y el Cauca, como una zona de tránsito permanente entre los 2 departamentos. Esto un poco para poder ejemplificar también. Estos son solo 2 ejemplos de estrategias metodológicas que tienen una finalidad, y es reconstruir una trayectoria, una estructura armada particular, con el fin de que esto sea insumo para los procesos de búsqueda e identificación de patrones asociados a la desaparición. Bueno, ese era un poco como
la presentación. Me extendí creo que un poco, pero les agradezco mucho la atención. Esta parte de la bibliografía en la cual me apoyo para la presentación y muchísimas gracias por el espacio. Espero que sea como un insumo también para la discusión en la sesión, en particular esto de las apuestas metodológicas y la creación de diseños metodológicos para la comprensión del conflicto armado y los aportes que las ciencias sociales puedan hacer tanto a la comprensión del conflicto como a los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Muchísimas gracias.